Gracias, Señor, te damos porque tú estás en cada momento de nuestra vida, porque te manifiestas, Señor, de tantas maneras, mostrándonos tu amor, tu comprensión, tu paciencia con nosotros, Señor, aún tu empatía de que en el dolor que atravesamos, tú nos dices, yo atravesé por el dolor, yo conocí ese dolor, estoy contigo en medio de este dolor. Gracias te damos, oh Dios, y que yo quiero pedirte por los niños, quiero que, Señor, estés con ellos, que uses a sus maestros que se disponen a enseñarlos, bendícelos, y Señor, que tu palabra nos hable, nos anime, nos confirme. En tu nombre precioso te damos gracias, amén y amén. 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 Los niños pueden pasar a su clase. Dios les bendiga. Gracias a los maestros que se disponen a servirlos. Bien, hermanos, pues estaba yo preparando un mensaje. No me imaginé que iba a recibir esta noticia en la mañana. De hecho, no me terminé de alistar bien, y no me traje los apuntes, pero creo que es algo que podemos experimentar, podemos conocer, y que me gustaría invitarlos a que vayamos a Gálatas 2. Y este versículo se me vino a la mente ayer, así, no, sin ningún proceso antes, simplemente cayó en mi corazón como una impresión. 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El versículo que venía a mi mente, les digo ayer, es precisamente el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es un versículo precioso, es un versículo que nos enseña tanto, que nos deja ver lo que el apóstol Pablo trataba de enseñarles aquí, ¿verdad?, a los Gálatas, de lo que significaba el Evangelio, de lo que significaba creer en Cristo Jesús, y lo que significa, porque recordamos el apóstol Pablo, ¿verdad?, persiguiendo a la iglesia, llevando cartas para arrestar a los cristianos, para llevarlos a Jerusalén, en otras ciudades. Tiene un encuentro, una revelación con Cristo Jesús, y por lo que alcanzamos a leer, combinando ahí, leyendo lo que escribe en Gálatas, lo que sabemos por Hechos, vemos que inmediatamente después de eso, Saulo todavía, ¿verdad?, va y está un tiempo, dice que en Arabia, y ahí él está estudiando y después se encuentra con los apóstoles. Él tiene una reunión, vemos que es una reunión primero privada, después pública, acerca del Evangelio. Esto quiere decir que el apóstol Pablo recibió el mensaje de lo que significa la cruz y la resurrección de Jesús mismo, y después la fue y la corroboró con los apóstoles, para que los apóstoles pudieran ver su aprobación y pudieran ver que él había sido enviado precisamente a los gentiles. Y entonces Pablo recibe de Jesús una revelación tan preciosa, tan completa de lo que significa el Evangelio, y lo transmite, ¿verdad? Lo fue transmitiendo por diferentes ciudades, y después a esas mismas ciudades que él había conocido les enviaba cartas, y ahora nosotros tenemos estas cartas y podemos entender lo que significa, y podemos saber lo que hay detrás de esto, qué significa que estamos crucificados con Jesús. Porque de alguna manera pudiéramos pensar que la salvación, el hecho de que Jesús muriera, es como un pago, y entonces yo ya no solamente tengo que aceptarlo, y no entiendo qué es lo que representa y qué es lo que hace en mi vida. Porque yo puedo asustarme
de un infierno, puedo asustarme de pasar una eternidad alejado de Dios y saber que Jesús ya pagó todos mis pecados. Pero si no entiendo cómo opera el Evangelio de Dios, la obra de Cristo en mi corazón, no voy a estar completo. No basta con saber solamente, ¿verdad?, que el sacrificio de Cristo Jesús cubrió nuestros pecados, pagó el precio de nuestras transgresiones, sino que Pablo entendió que había algo más, que nosotros cuando aceptábamos el Evangelio, cuando nosotros aceptábamos la gracia de Jesús, dice, estamos crucificados juntamente con Él. Y hay una conexión y hay algo empieza a suceder en la vida del cristiano cuando acepta. No es como una tarjeta de crédito, ¿verdad?, que tiene mucho dinero en deuda y alguien lo paga y tú puedes seguir con tu vida solamente. Algo cambia. Y es de lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es entender, ¿verdad?, entender cómo el Evangelio de Cristo Jesús, su obra, cuando yo la acepto, mi vida deja de ser mía, mis decisiones dejan de ser mías, mis anhelos no pueden ser más los míos. Y ahora, este versículo tan hermoso, tan conocido, tiene un contexto, y es un contexto bastante interesante. Si ustedes leen poquito antes, ¿verdad? De hecho, si tu Biblia tiene estos subtítulos o hay pequeños títulos por capítulos, dice Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Y la cosa era que de hecho Pablo no fue el primero enviado a hablar a los gentiles. El primero, recordarán en Hechos, fue Pedro. Y sucedió de la siguiente manera, que Pedro estaba orando un día y había un hombre llamado Cornelio, un gentil, alguien que estaba excluido del pueblo de Israel, de los judíos, que no vivía conforme a la ley mosaica. Y de alguna manera el entendimiento era que tenían que estar sometidos a la ley de Moisés para poder ser salvos, porque así había sido. Y entonces este hombre Cornelio, solamente buscando a Dios de la manera que él entendía, porque dice la Biblia, ¿verdad?, que de alguna manera Dios permite, aun si por nuestra propia conciencia, que busquemos a Dios. Y entonces este hombre Cornelio estaba buscando a Dios, y fue tal su búsqueda que Dios fue y habló con Pedro y le dio esta visión, una visión bastante extraña, en donde él entendía que había animales impuros por la ley, animales puros, animales que se podían comer, que no se podían comer, y de repente baja un manto del cielo y le dice, mata y come. Y todo esto para hacerle saber el mensaje que venía en esa visión es, no llames impuro lo que Dios ha purificado. Y con eso llegan los mensajeros de Cornelio a invitarlo a que vaya y les predique. Y para un judío, incluso entrar a la casa de un gentil era un pecado, era considerado algo malo. No sé qué usted pueda considerar como algo malo, pero ellos lo consideraban como algo malo. Entrar a la casa de un gentil, comer con ellos. Y eso es exactamente lo que la visión lo había preparado para que fuera y viera y entendiera que Dios estaba abriendo una puerta para los gentiles, para aquellos que habían estado afuera, para aquellos que habían estado excluidos por la ley de Moisés. Y entonces Pedro va y sucede algo maravilloso, porque les predica y reciben el Espíritu Santo. No hubo otros pasos, y en ese momento así como que Pedro le cayó el 20, ¿verdad?, de que ellos no solamente era la salvación, no solamente están recibiendo el perdón de los pecados, sino que están recibiendo la promesa del Espíritu Santo, una promesa que Jesús les había dado a los discípulos en primera instancia. Ahora los gentiles la estaban recibiendo, y esto cambió el paradigma de los judíos y los gentiles, al menos dentro de la iglesia, y con la cabeza que Jesús había dejado, ¿verdad?, con uno de los líderes principales, que era Pedro. Y entonces cuando Pedro se encuentra con Pablo, antes de que Pablo empezara ya más formalmente su ministerio, él aprueba lo que él va a hacer. Pero lo que sucede en Gálatas, hermanos, es algo muy, muy triste, pero al mismo tiempo a mí me llena de esperanza, porque déjeme decirle algo, si
si alguna vez ha cruzado por tu mente la duda, o si conoces a alguien que tiene la duda de que si este libro fue escrito nada más para poder llevar a cabo una religión, para poder crear, para poder fundamentar una religión, una manera de creer, para unificar a gente. Y verdad, conocemos de personas que piensan, verdad, que se escribieron estas cosas para poder tener un fundamento, un suelo parejo y poder tener adeptos, poder tener creyentes, poder controlar a las personas. Y lo que sucede en Gálatas, hermanos, es exactamente el tipo de cosas que nadie admitiría, nadie introduciría en un libro si estás tú tratando de hacer una religión, estás tú tratando de crear una serie de conceptos y bases religiosas para poder tener un grupo de personas y lograr adeptos y convertidos. Porque lo que sucede ahí es que pone Pablo a la cabeza de la iglesia, a Pedro, ¿verdad? En ese momento, uno de los apóstoles que eran reconocidos por todos los cristianos que había en esa época y especialmente por los de Jerusalén. Pero a Pedro lo pone fallando en un aspecto muy básico y muy claro, ¿verdad? Al menos para nosotros ahorita, cristianos del siglo XXI, mexicanos, es algo muy claro y muy básico. Pero para Pedro y para muchos judíos era algo tan complicado y tan complejo que aún a pesar de esta visión que había tenido Pedro acerca de los animales y que Dios le dijo, no llames impuro, de todas maneras era tanto la cultura y era tanto la presión social, ¿verdad? De ciertos grupos dentro de la iglesia que lo orillaron a él a empezar a distanciarse de los gentiles. Y les decía que este es el tipo de cosas que tú no admitirías, porque cuando tú estás tratando de crear una figura sobre la cual muchas personas van a creer, sobre la mucha gente va a querer seguir, lo que menos trata de hacer es mostrar sus equivocaciones, mostrar sus defectos, es lo último, porque a veces con un defecto es suficiente para que la gente diga, no, yo no quiero saber nada de eso, yo no quiero saber nada de ese grupo, porque andan cometiendo estos errores. Y Pablo se pone a escribirle a los Gálatas, porque precisamente los Gálatas fueron unas personas que habían sido muy influenciados por este grupo dentro de la iglesia y que debían regresar a las costumbres judías. Y les escribe esta carta y incluye un episodio con Pedro en donde Pablo le llama la atención y le dice, no estás viviendo conforme a la verdad del evangelio. Pablo no le dijo, estás rompiendo esta regla. Pablo no le dijo, estás fallando en esto. Le dijo, no estás viviendo en base de la verdad del evangelio. Y nosotros necesitamos entender cuál es la verdad del evangelio, hermanos, porque si no, vamos a nosotros también deslizarnos hacia lo que Pedro se estaba deslizando. Y si tú estás aquí creyendo que tú estás muy por encima porque tú estás bien claro en entender que la ley no es lo que te salva y creyéndote superior y sintiéndote más firme que incluso el apóstol Pedro, déjame decirte que es un engaño muy sutil, porque hasta el día de hoy, no importa que nosotros no hayamos crecido dentro de una cultura judía, no importa que nosotros hayamos crecido en una cultura occidental, mexicana, en este siglo, en donde le damos ya no le damos tanta importancia, ¿verdad?, a las leyes morales, ya todo es muy relativo, ya todo es tu verdad y mi verdad, y lo que yo creo y lo que yo siento, y creemos que por eso estamos libres de caer en este legalismo en el que estaba cayendo Pedro. Pero lo que Pablo estaba diciendo, hermanos, aplica para todos, no solamente para los judíos, no aplica solamente para Pedro. En ese momento, ¿verdad?, el regaño le tocó a Pedro, las pedradas le tocaron a Pedro, le tocó que incluso quedara registrado para que todos los que leyeran la escritura se dieran cuenta de este error, de este gran hombre, ¿verdad?, en la iglesia. Pero hermanos, necesitamos entender cuál es la verdad del evangelio
para que cuidemos nuestro corazón de no estar cayendo en algo similar, para que cuidemos nuestro corazón de creer. ¿Cuál era el problema que estaba viendo Pedro y cuál era el problema que estaba redactando Pablo en la epístola de los Gálatas? Él estaba diciendo que no es por obras, ¿verdad? Si usted lee la carta, la epístola de Pablo a los Gálatas, no es muy larga, son 6 capítulos, pero el mensaje central es que la salvación y el mensaje del evangelio es entender que no es por obras. Y ahora para los judíos era muy claro entender que las obras estaban relacionadas con la ley de Moisés. Porque la ley estaba escrito muchos mandamientos, muchas ordenanzas, y ellos habían crecido en un contexto y en una cultura en donde su historia misma, sus tradiciones les daban a entender muy claramente que eso era lo que determinaba si tú estabas bien con Dios o no estabas bien con Dios. Si tú eras una buena persona o eras una mala persona, se reducía a qué tan bien podías tú seguir las normas de la ley. Fuera de eso, estabas mal. Si estabas en eso, estabas bien. Y entonces Pablo, ¿verdad?, retoma lo que Jesús dijo, que era por fe, que era por su sacrificio, que era lo que él había venido a enseñar, lo que Jesús mismo había venido a decir. Y se lo dice en varias ocasiones. Pero hermanos, lo que yo veía y resuena y seguirá resonando hasta que el Señor regrese, es que el ser humano, no solamente judíos, no solamente gente que ha crecido en la iglesia tradicional, conservadora, que entiende de reglas y que entiende de muchas normas, tiene la necesidad de justificarse por medio de lo que hace. Y ese es el verdadero peligro. Eso es en contra de lo que Pablo estaba escribiendo y reprendiendo a Pedro. Que yo intento por medio de lo que hago justificarme, ponerme bien con Dios. A lo mejor no puedo cambiar lo que hice, lo que hago, pero si yo intento justificarme, a lo mejor es tratar de que Dios lo vea diferente. Es entender, hermanos, que el corazón humano siempre está buscando, hay algo adentro bien profundo que está buscando justificarse por medio de lo que hace. Y a veces le echamos solamente, ¿verdad?, a los legalistas, le echamos solamente a generaciones pasadas que podíamos nosotros verlo desde nuestra perspectiva actual como personas que tenían muchas reglas y que si no vivías a los estándares de ellos y que si no estabas cumpliendo con esas expectativas, entonces estabas fallando. Pero hermanos, es importante saber cómo nosotros, el corazón humano siempre está buscando justificarse. ¿De qué manera lo hacemos? Creemos que si nos liberamos de la ley de Dios, si nos liberamos de la ley de Moisés, si nos liberamos de las normas sociales, y yo digo, yo hago lo que quiero con mi vida, ya con eso voy a ser completamente libre. Pero muchas personas caen en la trampa, ¿verdad?, de sustituir. Ok, sustituyes la ley de Moisés, ok, sustituyes la ley de tus padres, sustituyes las normas de la sociedad actual o de la generación pasada, pero las estás sustituyendo por algo más. Lo estás sustituyendo por algo diferente que hace el mismo efecto. No hay un cambio profundo y verdadero. ¿Qué es esto? ¿A qué me refiero? Hermanos, allá afuera y aún nosotros mismos queremos justificar, a lo mejor no con siguiendo ciertas normas, pero yo quiero justificar que lo que estoy haciendo está bien. Y lo hago, ¿verdad? Lo anuncio en mis redes sociales, los logros que he tenido. Yo trato de poner en mis redes sociales lo que estoy haciendo bien. ¿Por qué? Porque quiero que la sociedad me
justifique, porque yo quiero sentirme bien, porque yo tengo una necesidad de que mi identidad sea reforzada, porque yo necesito que alguien me diga que estoy haciendo las cosas bien, porque aunque yo quiero destruir y desbaratar todos los estándares de generaciones pasadas, yo mismo me hago estándares y la sociedad actual me pone estándares de si tú estás viviendo a la norma, si tú estás viviendo, si tú estás dando el ancho, si tú justificas tu existencia, si justificas lo que haces, lo que vives, lo que has logrado. ¿De qué manera? ¿Qué has logrado? ¿Quién eres? ¿Qué tienes? ¿Cuánto te respetan las personas? ¿Qué trabajo tienes? ¿Cómo ven las personas tu trabajo? Todo eso es lo mismo, hermanos. Lo vemos de una manera a lo mejor diferente. Nosotros estamos metidos como esa anécdota, no sé si anécdota, pero que los peces no entienden qué es el agua. Pedro no podía ver, ¿verdad?, su falla. Y no nos sintamos superiores a ellos, es lo que les decía. No nos sintamos superiores al apóstol Pedro porque él estaba fallando en algo que para nosotros es muy básico. Oye, no discrimines a las personas en base a sus creencias, a su religión, a su tono de piel. Pero nosotros mismos caemos en querer justificarnos por medio de las obras, y lo que el Evangelio nos dice es que es exactamente lo mismo. El hecho de que nosotros no seamos conscientes y no lo veamos en la misma magnitud, ¿verdad?, de lo que lo vemos aquí llamándolo el apóstol Pedro, es porque nosotros estamos aquí sumergidos en esta sociedad. Y las maneras y las formas como la sociedad de hoy quiere hacernos creer que tenemos que vivir, que tenemos que justificar nuestra existencia, no nos dejan ver la diferencia, no nos dejan ver que la similitud, de lo que estaba haciendo el apóstol Pedro y lo que estamos haciendo nosotros, que es tratar de ganar mi salvación, tratar de ganar estar bien con Dios por medio de lo que yo hago. Y esto es a lo que se refería el apóstol Pablo, ¿verdad? Estaba diciendo, no es por lo que yo pueda hacer. ¿Cuál es la falta grave, tanto de Pedro como de nosotros, tanto de los judíos como de la cultura mexicana del siglo XXI? ¿Cuál es la falla? Que estamos tratando de tener a Cristo, sí, pero algo más. El Evangelio, sí, pero algo más. La cruz de Cristo, sí, pero yo necesito también justificarme. Y caemos en pensar que no es suficiente el sacrificio de Cristo Jesús. Yo tengo que demostrarle al mundo los estándares del mundo, ¿verdad? La presión social. Ah, sí, pero mira, soy cristiano, pero hago esto, soy cristiano, pero esto, para poder sentirme bien. Eso es la falla. Ahí está la piedra. Y esto, hermanos, es por lo que sigue siendo vigente. Sigue siendo vigente el mensaje del apóstol Pablo. Lo podemos y lo necesitamos tomar para nosotros. Lo que el Evangelio significa es que si tienes a Cristo, no necesitas añadirle algo más. No necesitas añadir algo más. Y ahora, ¿cómo logramos esto? Dice Pablo, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto, hermanos, es un mensaje que Pablo estuvo repitiendo, se lo dijo en varias ocasiones a los romanos. Y él les decía, sepan, acuérdense, es un ejercicio de recordar que estamos crucificados, que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. ¿Qué significa esto? Que hemos muerto, que ya no estamos en la misma condición, que no necesito precisamente, a lo mejor lo que yo creo es que yo necesito estar bien con Dios por medio de las cosas que yo hago. Y cuando todos los cristianos, porque yo principalmente, usted también y cualquier otro cristiano, tiene que lidiar con pecados en su vida, tiene que lidiar con cosas que no están ahí. Y la manera como podemos emplear nuestro razonamiento, es decir, yo necesito limpiar ese pecado para estar bien con Dios. Yo necesito lidiar con él, yo necesito hacer algo porque si no, Dios no me va a aceptar. Y la premisa que Pablo está diciendo es, recuerden que ustedes ya han sido
crucificados, que ustedes están crucificados, que está muerto, que ahí en esa cruz del Calvario fue anulado el poder del pecado. El pecado que mora en usted y que mora en mí ha sido crucificado juntamente con Cristo Jesús. Y necesitamos tomarlo, entenderlo, que estoy juntamente crucificado con Dios. Y al entender esto, puedo saber, ¿verdad?, cómo Dios me acepta a mí, cómo Dios me ve a mí, que no me ve conforme lo que yo hago, que no me ve conforme mis logros, que no me ve conforme lo que yo puedo poner en mis redes sociales o lo que la gente puede ver en mí. Dios ve lo más profundo de nuestro corazón, pero Él ve a Cristo Jesús en nosotros. Esa es la maravilla del Evangelio, hermanos, que usted y yo vamos a tener que lidiar con el pecado, pero lo hacemos en el entendimiento que ese pecado ha sido clavado en la cruz del Calvario, que ahí ha perdido su poder sobre mi vida y yo necesito caminar en fe. Dice ahí, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en la confianza. ¿Qué es la fe? No es que yo lo vea ya, no es que es algo que yo lo tenga aquí. La fe requiere que yo me convenza, que yo ejerza dominio sobre lo que yo pienso y lo que yo creo, incluso lo que puedo ver. Y entonces dice, ya no vivo yo, pero a veces yo me siento tan vivo y a veces siento mis deseos y todo lo que me aleja de Dios tan vivo en mí, pero necesito vivir en la fe de Cristo Jesús, en la fe que yo estoy crucificado con Él, que ahí están puestos mis deseos, pero también esa necesidad de justificarme, esa necesidad de sentir que yo puedo ponerme bien con Dios. Ahí queda crucificado el pecado, pero también esa necesidad de querer yo justificarme. En el Evangelio ahí es algo que yo acepto por fe. Estoy con Cristo juntamente crucificado. No es solamente que Él fue crucificado y eso ya a mí me quita de toda responsabilidad, sino entender, hermanos, que estamos juntamente con Él crucificados. Y lo hermoso que sigue ahí dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué estamos viviendo hoy, hermanos? ¿Qué estamos viviendo? Y qué importante cómo lo veamos. Porque a lo mejor usted como yo está viviendo alguna separación, alguna muerte, alguna enfermedad. ¿Qué estamos viviendo en la carne el día de hoy? A lo mejor, y me daría mucho gusto que estás viviendo un éxito laboral. A lo mejor, y te digo, permíteme saberlo para alegrarme contigo, estás pasando por un buen momento en tu vida y están pasando cosas buenas. Pero a lo mejor también estás pasando por cosas difíciles. Lo que estás viviendo hoy son cosas difíciles. Y no las vas a entender y no las vamos a entender. Pero cambia todo, hermanos. Todo cambia como si te pones unos lentes de cierto color y ahora ves todo de ese color. Cuando tú sabes que lo que vives lo estás viviendo en Cristo Jesús, en la fe de Cristo Jesús, todo toma una perspectiva diferente. Todo toma una dimensión diferente. Mis problemas, mi dolor, mi tristeza, mis éxitos, mis logros, ya no son el medio por el cual yo me justifico, ya no son lo que me arrastra hasta lo más bajo de los infiernos, ya no es eso, porque ahora yo estoy con Cristo juntamente crucificado. Ahí está mi seguridad, ahí está mi confianza, lo vivo en la fe de Cristo Jesús, la fe de aquel que dice que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué importante saber, hermanos, y eso me gustaría que nos lo lleváramos todos bien
grabado en el corazón, porque no es suficiente escucharlo una vez, no es suficiente escucharlo 100 veces, es necesario estarlo recordando constantemente, lo que vivimos, lo que estamos pasando, las dificultades, las vivimos en Cristo Jesús, en la fe del Hijo de Dios. A lo mejor vemos la religión y a lo mejor tú puedes ver la iglesia, la tradición cristiana, como la manera de sufrir y que ese sufrimiento te pone bien con Dios. Pero hermanos, más que sentir que el sufrimiento nos pone bien con Dios, es entender que Dios nos pide todo, es cierto. Dios nos ha pedido todo y este lenguaje figurativo que habla acerca de estar crucificado es algo tremendo. Nosotros hoy en día no escuchamos lo que escuchaban los hombres de la antigüedad al escuchar sobre la cruz y sobre estar crucificados. Nuestra mentalidad no nos da para entender lo que un judío conquistado por el Imperio Romano escuchaba al decir que estamos o necesitamos estar crucificados juntamente con Cristo. Pero nosotros sí podemos entender que todo, hermanos, lo que nos sucede, las cosas más difíciles, la estamos viviendo por medio de aquel, no solamente que es el Dios del universo, no solamente que es el dueño de nuestra vida y el que nos permite seguir vivos un minuto más, el que nos está pidiendo el sacrificio más grande de nuestra vida, aquel que nos está demandando nuestro todo. No solamente es por su grandeza, por su fuerza, porque nuestra vida está en sus manos y somos tan frágiles, hermanos. Somos tan frágiles. La salud es tan frágil. En cualquier momento las cosas cambian. Pero entendemos esto y es nuestra confianza, que Dios nos amó. Y si Dios te está pidiendo algo hoy en tu vida, si Dios te está pidiendo que entregues algo, si Dios te está pidiendo que no te aferres a algo, déjame decirte que necesitas recordar que Él se entregó por ti. Aquel que nos está pidiendo que nos entreguemos es alguien que Él primero se entregó por ti. No te está pidiendo nada. Cuando hablamos acerca de ser crucificados, necesitamos recordar que el primero que fue crucificado fue Él. Que el intercambio divino del hombre con Dios no fue, ok, necesito que mueras crucificado y después yo te voy a salvar. Es que Dios primero descendió, se despojó de su gloria, se hizo como uno de nosotros y aún más bajo, siendo un siervo y siendo obediente hasta la muerte. Y Él primero tomó ese camino, Él primero decidió dar el paso. Él fue el primero que permitió que sus manos fueran horadadas con aquellos clavos para ser sujetado en la cruz. Y hoy en día, lo que estamos viviendo, las dificultades que podamos vivir, lo que podamos sufrir o lo que podamos ganar, lo tenemos que ver en relación al amor que Dios nos tuvo. Porque entonces no necesito consumirme por alcanzar logros y tampoco necesito estarme golpeando por mis errores, porque todo ha sido puesto en la cruz del Calvario y es que mi vida completa, lo que ha sido y lo que pueda llegar a ser, está crucificada con Cristo Jesús. Y ya no vivo yo, ya no estoy para mi vida, ya no necesito justificar mi vida, porque lo que vivo, mi vida ya no es mía, es de Cristo Jesús, aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, este es el centro, ¿verdad?, del Evangelio, la cruz del Calvario, y entender cómo opera, qué significa, porque no nomás es, como les comentaba, ¿verdad?, no nomás es una tarjeta de crédito que de repente ya está en blanco otra vez, por más gozo que nos podría traer eso, aunque lo pudiéramos imaginar en un contexto espiritual, de vida, de lo que significa la salvación, va más allá. Porque Dios quiere que seamos libres completamente. Pedro fue presionado socialmente a tener que orillarse de nuevo, a querer justificarse, a creer que estaba por encima de otros, a creer que estaba mejor
Y bueno, ya se acabó la pila, déjenme lo cambio. Bueno, lo bueno que ya tenemos aquí bastantes pilas y cargadas y todo, gracias a Dios. Bien, hermanos, esto es lo que yo quería comentarles, decirles. Ser libres en Cristo Jesús. Cuando yo no acepto, dice Pablo, ¿qué es lo que sucede si las personas como Pedro, la gente que cree en eso, no aceptan esta verdad? Desechan la gracia de Dios. Pues si por la ley, y no solamente la ley de Moisés, sino cualquier obra que tú puedas hacer, fuese la justicia, entonces por demás o vanamente murió Cristo. Entender eso, hermanos, es saber que yo estoy aprovechando, que no estoy minimizando la gracia de Dios que murió por mí, a decir, Señor, no hay nada que yo pueda hacer que le sume a mi salvación. No hay nada que yo pueda hacer para que tú me veas con mejores ojos, siendo que tú me ves como ves a Cristo Jesús, la vida que Él vivió, el ejemplo que Él dio, es lo que Dios ve en mí cuando yo acepto, cuando yo soy crucificado juntamente con Él. ¿Qué más puedo añadirle? ¿Qué más puedo hacer? Por el contrario, gracias a eso, yo puedo vivir libremente para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre ha sido que seamos libres de pecado. No es que yo me libro de pecado para merecer la vida, sino que Dios hizo lo necesario para que el pecado no fuera un estorbo para vivir la vida que Él quiere que yo viva. La vida plena, una vida llena de gozo, de plenitud, de poder saber que hasta el último aliento de vida podemos confiar en Él y descansar en sus promesas. Yo le doy muchas gracias a Dios, nunca escuché a mi tía quejarse por esa enfermedad. Ella, cuando le tocó estar trabajando, ¿verdad? Fue muy trabajadora. Yo no recuerdo así que ellos como familia hayan salido de vacaciones. Nosotros como familia salimos mucho más de viaje que ellos. Pero ya ahora que ella se había jubilado, la veía yo disfrutando su vida. Visitando a sus hijos, uno en Alaska, conociendo a sus nietos conforme iban naciendo, visitando a mi otro primo en Boston, ayudando a mi prima pues poniéndole un negocio que iba muy bien, y yo veía a mi tía disfrutándolo, y disfrutando su casa, disfrutando el invitarnos ahí. Y cuando cae esta enfermedad y parece que pues todo eso se corta, se termina, yo le doy muchas gracias a Dios que nunca la oí quejarse, nunca la oí decir ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? No sé si ella habrá tenido sus dudas, puede ser que sí, pero nunca las externó, nunca nos las externó a nosotros el pensar ¿por qué a mí? Hasta la última vez que yo la oí y le pude preguntar cómo estaba, ella siempre la oí que dijo bien, gracias, imagínense, toda malita, pobrecita. Al último casi no podía hablar y siempre que le preguntaban cómo estaba decía bien, gracias. Y ya cuando no podía hablar, eso nomás nos hacía así. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque es una esperanza que tenemos, que esta vida no lo es todo, que lo que vivimos, como dice aquí Pablo, ¿verdad? Lo que vivimos en la carne lo vivo por medio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien me amó primero, antes de que yo pudiera hacer algo por Él. Me amó y se entregó por mí. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Decimos, Señor, no es que estemos aprisionados solamente por una ley del Antiguo Testamento. No es que estemos, Señor, confiados solamente en esas leyes, sino que nos damos cuenta que ponemos nuestra confianza en lo que podemos hacer, oh Dios, en lo que sentimos que nos diferencia de otros, en lo que sentimos que son nuestras fortalezas, en lo que sentimos que nos separa de otros y me lleva a poner mi confianza en ello.
Pero en esta hora, Señor, como iglesia, cada uno de nosotros queremos reconocer nuevamente y decirte, Señor, está mi vida crucificada con Cristo Jesús. Mis pecados sí, pero también mis mayores logros. Mis pecados y mis fallas sí, pero también aquellas cosas que me separan de otros, que me pueden hacer sentir que soy mejor que otros. Ahí están crucificadas y ahora, Señor, soy libre para poder decir lo que vivo en la carne, cada paso que doy, cada suceso en mi vida, si viene enfermedad, si viene dolor, si viene pérdida o si viene alegrías y triunfos, Señor, lo vivo en la fe de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí, que me amaba. Gracias, Señor, en esta hora nos entregamos